Corte informativo en Fast Track. ¿Qué tal? Te saludo con agrado. Soy Daniel Rosas desde México en este mes patrio. Esto es Fast Track, la información por la vía rápida en este mes de septiembre. Vámonos qué acontece en el Congreso de la Unión, donde los legisladores exigen castigo ejemplar por los saqueos que ha realizado la señora Rosario Robles por corrupta. Así es que la bancada de Morena en la Cámara Alta demanda poner fin a la impunidad que ha cubierto a esta funcionaria durante el presente sexenio. Así es que al unísono, a la voz de este unísono, senadores y diputados piden a gritos castigo ejemplar contra Rosario Robles por sus descarados desvíos en la Sedesol, también en la Sedatu, pero el señor Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, niega incluso la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador se la perdone a esta señora por corrupta. Con lo anterior, senadores y diputados de oposición demandan ya el pronto castigo ejemplar por las corruptelas de esta persona en la que está involucrada la titular de Sedatu, la señora Rosario Robles. Así es que le piden al nuevo presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, evitar el borrón y cuenta nueva con esta funcionaria. Así es que es del dominio público sobre estos saqueos millonarios. Hay quienes dicen que son multimillonarios los que se ha quedado en el bolsillo estos dineros que se ha guardado esta señora en diversas cuentas bancarias a su favor, y que han sido desviados de la Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol, y también de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, durante sus gestiones, las de la señora Rosario Robles, mismas estas irregularidades que han sido detectadas por parte de la Auditoría Superior de la Federación y que nunca terminaron en estas 76 empresas presuntamente beneficiadas por contratos de servicios de 1.900 millones de pesos del erario asignados por estas secretarías. Más de 700 millones fueron finalmente transferidos en efectivo. Así las cosas. Al respecto, esta bancada de Morena, la Cámara Alta del país, demanda poner fin a este manto de impunidad que ha cubierto por 5 o 6 años, que ya finaliza la presente administración durante este sexenio. Así es que el coordinador del grupo, Ricardo Monreal, niega esta posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador perdone estas irregularidades, las de la señora Rosario Robles, mientras que el líder de Morena en la Cámara de Diputados, el señor Mario Delgado, califica como grave este saqueo de unos 700 millones de pesos a favor de las cuentas bancarias de esta señora Rosario Robles. Ahí las imágenes. Y sin salirnos del tema de los legisladores, miren ustedes nada más cómo se las gasta este diputado federal del PRI en México, pero en el estado de San Luis Potosí, al norte de la República Mexicana. Vean ustedes ahí las imágenes, amenaza a activistas a aliarse, a darse de golpes con él, como si estuvieran en el mercado de... Ahí lo tienen ustedes, los calificativos ustedes los pueden emplear a su antojo. Vean, escuchen nada más su lenguaje florido, así se las gastan nuestros legisladores en México. No todos, pero sí algunos, y les puedo dar muchos nombres. Mientras ven ustedes las imágenes, les comento, estos activistas, Jorge Sánchez, Víctor García Mata y también Óscar David Reyes Medrano, de la organización Ganemos, formalizaron ya esta denuncia penal en contra de los legisladores del PRI, José Luis Romero Calzada y Sergio Desfasiux Cabello. Así es, así se llama, así se apellida esta persona, Desfasiux. ¿Dónde lo ha escuchado usted o a qué le suena? Esto por el probable delito de amenazas ante la Fiscalía General del Estado. Así es que debido a lo anterior, y hay que recordarlo, el pasado viernes durante la sesión se dio una confrontación entre legisladores y manifestantes durante esta sesión extraordinaria del Congreso del Estado en San Luis Potosí, en la que, entre otras cosas, se aprobó el Informe General de Auditorías de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de 2017, que ha sido señalado por diversas organizaciones como irregular. Así es que detectaron el presunto uso de empresas fantasmas en la comprobación de gastos, y es que además, según los inconformes, le correspondía la votación respectiva a la legislatura entrante. Así las cosas, hay que decirlo también. Los inconformes arrojaron, así como se dice de manera coloquial, arrojaron huevazos a la tribuna legislativa allá
en el Congreso en San Luis Potosí. Y vean ustedes la trifulca a punto de darse en este recinto legislativo. Así se las gastan los legisladores en México, del norte, del sur, del centro. Y como les digo, hay tantos legisladores que deberían de hacer otra cosa menos legislar. ¿Qué piensan ustedes? Y en otros asuntos, recientemente el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión en su casa de transición con el embajador de Rusia en nuestro país, Víctor Coronelli. También se reunió en privado con el nuncio apostólico Franco Capola, representante del Vaticano, y posteriormente hizo lo propio con el rector de la UNAM, el señor Enrique Graue. Tras el encuentro, Marcelo Ebrard, como todos bien saben ya, el próximo canciller de nuestro país, dio una conferencia de medios donde dio estos detalles de dichos encuentros, excepto la que López Obrador tuvo con el rector de la UNAM. Sobre la reunión con el embajador ruso, detalló que fue una conversación interesante en donde se trataron varios asuntos. Agregó que ha venido creciendo el comercio entre ambas naciones de manera destacada. Hoy por hoy México ya es uno de los principales socios comerciales de Rusia y también de América Latina, según el señor Marcelo Ebrard. Agrega también que el flujo de turistas de Rusia a nuestro país ha crecido en los últimos años, así es que habló también de esa posibilidad de eliminar la visa para ciudadanos de ambas naciones. El señor Marcelo Ebrard aclara que este encuentro no afectará la relación con los Estados Unidos, ya que, como anteriormente lo ha dicho, México, mediante el nuevo gobierno, sostendrá relaciones amistosas cercanas con los países de todo el mundo. Vean ustedes ahí las imágenes. Sobre la visita del Papa, detalló que fue solo para invitarle a la conversación de los procesos de pacificación en nuestro país. Ahí las escenas. Y respecto a esta información que le voy a dar, se manejan dos versiones encontradas. Una, que el rector de la UNAM aceptó ya el pliego petitorio de manera pública ante estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, y la otra, que siempre no lo firmó, pero iremos por partes mientras detallamos las imágenes. La Universidad Nacional Autónoma de México informa que el rector Enrique Graue aceptó de manera pública los 9 puntos que integran el pliego petitorio del Colegio de Ciencias y Humanidades en Azcapotzalco. Esta reunión duró 1 hora aproximadamente, a la que asistieron más de 500 alumnos, también profesores y padres de familia. También acudieron el secretario general de la universidad, Leonardo Lomelí, y el director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, Benjamín Barajas. De acuerdo con la universidad, entre los puntos principales aceptados por el rector Graue, destacan la correcta asignación de docentes a cada asignatura, acorde con el número de grupos y también de salones en ambos turnos. También dar solución a los problemas de acoso, así es que también los de seguridad contra los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, el rector de la UNAM se compromete a realizar las acciones necesarias para desarticular, destituir y también expulsar. Ojalá que así lo haga, porque por años, por décadas, la presencia de grupos porriles en la máxima casa de estudios es del dominio público. Así es que ya se le salieron del huacal o de control a las autoridades de esta máxima casa de estudios. Estos señores porros, quienes, como hemos dicho, deambulan como Pedro por su casa por los diferentes pasillos y andenes de la universidad. Así es que estos grupos porriles quedan fuera. También las personas que los subsidian, que les pagan y les promueven y que también les protegen, además de garantizar que no existirá ningún tipo de represalia contra los participantes en el movimiento estudiantil de hace unos días. Así es que el rector de la UNAM, Enrique Graue, fue enfático al señalar que seguirá en el combate contra estos grupos porriles y que también agreden a los universitarios. Ojalá se cumplan estas peticiones, indicó la UNAM en un comunicado. Así es que al finalizar la reunión, hay que decirlo, el rector ofreció la instalación de una mesa de seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos pactados. Según el director de comunicación de la máxima casa de estudios, el señor Néstor Martínez Cristo, el rector no firmó porque nadie se lo pidió, así lo dijo. Nadie le pidió que firmara este pliego petitorio porque nadie se lo solicitó. Sin embargo, aceptó todos los puntos incluidos en el documento. A la salida del plantel, un grupo de encapuchados, quienes lo despidieron
Despidieron al rector con gritos como de fuera Graue, con consignas en su contra. Algunos lanzaron piedras sin causarle daños. Ahí los hechos en pantalla al término de esta reunión. Atropellada salida la del rector de la UNAM. Mientras les voy comentando, mientras ustedes observan las imágenes, paristas de este Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco aseguran que a los medios aseguran ante la prensa presente ahí que nunca corrieron al señor Enrique Graue, que es más, destacaron que él decidió irse molesto y cómo no, si empezaron las agresiones en su contra. Cuando arribó a las instalaciones, también hay que mencionarlo, personas lo recibieron y lo despidieron con consignas de fuera Enrique Graue. Algunos de ellos arrojaron objetos, así es que ahí lo tienen ustedes. A través de videos que difundió la propia UNAM, se observa que a estos estudiantes paristas del CCH Azcapotzalco que dieron a conocer sus demandas más sentidas ante el señor Enrique Graue. Ojalá se cumpla con todas ellas. En tanto, esta reunión se sostuvo, este encuentro que sostuvo el rector de la UNAM con padres de familia y con casi 500 alumnos, se llevó a cabo en un ambiente de respeto. Así es que en la llegada del rector de la UNAM a este Colegio de Ciencias y Humanidades en Azcapotzalco, así como la salida, fueron un poco atropelladas. Por lo pronto no se reportan lesionados, solamente un pequeño susto, pero que no pasó a mayores por parte del rector de la UNAM. Y es que apenas el pasado 10 de septiembre, también les comento, el titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, informaba que la dependencia a su cargo solicitó a un juez el control de la emisión de 15 órdenes de aprehensión contra 10 presuntos participantes en este ataque contra estudiantes en la explanada de la Torre de Rectoría de la UNAM. 9 de las órdenes judiciales son por motín, 5 por homicidio en grado de tentativa y 1 por lesiones que ponen en peligro la vida. De estas órdenes judiciales se cumplimentó una en contra de un sujeto de 29 años de edad, quien fue ingresado al reclusorio preventivo Varonil Norte y fue acusado de motín y bajo la medida de prisión preventiva. Fue lo único que alcanzó. Así es que explicó la dependencia local que solicitará lo mismo para todos los detenidos. Dijo que desde el pasado 3 de septiembre se inició ya una carpeta de investigación por oficio. Lo anterior tras tener conocimiento de estas imágenes y también de los videos que se compartieron por las diversas redes sociales. Ahí tienen ustedes las imágenes. Y hay que agregarle también a la denuncia de hechos de que también fue presentada por parte de una abogada de la UNAM. Así es que desde el sábado pasado también informó la autoridad judicial de la Ciudad de México que por falta de pruebas, dos de los detenidos por relacionarse con este ataque habían sido ya liberados. Ahí el escenario a cuadro. Y en información internacional importante, por ahora se pronostica en la Unión Americana que el huracán Florence, que por cierto ya tiene la categoría 3, pero que subirá a 4 y tal vez a 5 dentro de las próximas horas, se detendrá este fin de semana cerca de la costa de Carolina del Norte y girará hacia la izquierda, un desarrollo que causaría oleadas con tormentas y vientos que pondrían en riesgo la vida en Carolina del Sur. Más personas corren peligro ahora, de manera especial en Myrtle Beach, donde no se esperaba que la tormenta girara hacia la izquierda. Así es que este huracán Florence se cierne sobre el sudeste de los Estados Unidos, mientras las autoridades advierten ya a más de 1 millón de personas en su camino para que desalojen o más bien para que enfrenten su ira por riesgo y cuenta propios. Ahí está el aviso. Más de 25 millones de personas se encuentran dentro del camino del huracán Florence, que se extiende ya desde Virginia hasta Alabama desde el miércoles. Así es que observen ahí ustedes las imágenes, cómo la furia de los vientos del huracán Florence golpean la costa de Carolina del Sur. Así es que este fenómeno natural de categoría 3 por lo pronto, con vientos de 20 kilómetros por hora, se prevé que se acerque a la costa de las dos Carolinas para el viernes. Así lo reporta el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Cuando llegue a la costa podría permanecer ahí durante varios días. Así es que se están registrando marejadas que ponen en riesgo la vida.
también con vientos peligrosos y lluvias torrenciales. Así es que esta tormenta es considerada como una devastadora, como nadie la ha visto jamás, nadie ha visto jamás una tormenta de este tipo, dice angustiado el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper. Incluso dice a la población que si han visto huracanes antes, pues esta será prácticamente distinta. No se arriesguen a enfrentar a este gran monstruo, así lo califica el gobernador de ese punto de la Unión Americana. Florence es uno de los huracanes más fuertes en el litoral oriental de los Estados Unidos por décadas. Se dice que más de 30 años. Es un fenómeno sui generis y que traerá una triple amenaza de oleadas y tormentas peligrosas, también inundaciones, vientos huracanados en partes de ambas Carolinas y en los estados del Atlántico Medio. Más de 1 millón de personas se encuentran ya bajo la orden de desalojo. Muchos prefieren quedarse en sus casas, así es que va sobre cuenta y riesgo. Esto ocurre en las Carolinas y también en el estado de Virginia. Así es que alrededor de 30 millones de personas en toda esta región del sudeste de la Unión Americana se verán afectadas en las próximas horas, según los pronósticos. Observen ustedes el ojo del poderoso huracán Florence desde el espacio. El Servicio Meteorológico Nacional en Miami emitió ya una gran advertencia ominosa, importante. Así es que el aviso ahí está. Esta será probablemente la tormenta más devastadora de los últimos tiempos en la historia de las partes de la costa de Carolina, de ambas Carolinas. Así es que esto es muy revelador, dado que el impacto que hemos visto de estos huracanes Diana, Hugo, Fran, Bonnie, Floyd y Matthew, así dice la autoridad en los Estados Unidos. El de Florence, es algo sui generis. Así es que lo cierto es que hasta hoy no se puede enfatizar el potencial de daños increíbles provocados por el viento, las mareas de tempestad y las inundaciones también en tierra con esta tormenta Florence. Les vamos a detallar aquí en Fast Track sobre los últimos desarrollos de ubicación de este fenómeno natural. En cuanto al enfoque cambiante, los efectos del huracán se sentirán a cientos de kilómetros de distancia, incluso en Virginia, en Tennessee, en Kentucky y en Georgia. Todavía este fenómeno natural en movimiento. El miércoles por la mañana, la tormenta se encontraba a 923 kilómetros al sureste de Cape Fear. Así es que ahí lo tienen ustedes en Carolina del Norte. Tenía vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros. Advertencias y alertas. El Centro Nacional de Huracanes emitió ya una advertencia de huracán peligroso desde South Santee River en Carolina del Sur a Duke en Carolina del Norte. Las advertencias de huracán se emiten 36 horas antes de que los vientos de la fuerza de la tormenta tropical golpeen estas áreas. Extremadamente peligroso el debilitamiento de Florence. Se espera para las próximas horas. Se dice que para este jueves por la noche se trata de un huracán importante, extremadamente peligroso, que podría retomar niveles, fuerza y también cambio de ruta. Las lluvias y tormentas se esperan en estos aspectos, marejadas ciclónicas de manera potencial, incluso mortales, de varios metros de altura a lo largo de las costas. Se prevé la caída de agua de hasta 88 centímetros de lluvia que podrían afectar la próxima semana en esa parte de los Estados Unidos y también en las regiones de ambas Carolinas y en el Atlántico Medio. Así las cosas en la imagen, lo que se vive en la Unión Americana. También les comentamos aquí en Fast Track estos estragos, los coletazos de Florence ya se sienten también en la República Mexicana, en algunos puntos del norte del país, incluso en la región centro se registran lluvias torrenciales, así es que extremar precauciones. Ahí lo que se vive con motivo de este fenómeno natural, considerado el más peligroso de los últimos 30 años en el norte del continente americano, caso concreto en los Estados Unidos y en Venezuela. En Sudamérica, sin salirnos de la información internacional, el dictador de esta nación, Nicolás Maduro, cada vez más deschavetado, pierde la cabeza según sus opositores dentro y fuera del país. Ahora resulta que podría entablar, escuchen ustedes, podría entablar una demanda internacional contra Bogotá, contra Colombia,
y pedir una indemnización por los más de 5.6 millones de inmigrantes colombianos que recibió Venezuela en más de medio siglo de conflicto armado entre ambas naciones. Dice que va a utilizar todos los canales legales internacionales para que indemnicen a Venezuela por todos los colombianos que han recibido atención, trabajo, salud, educación, sin quejarse nunca por parte del pueblo venezolano, por lo que ahí tienen esta postura ahora por demás descabellada del señor Maduro. Pero lo que no dice es que dio facilidades el señor Nicolás Maduro, también visados a todo el colombiano que quisiera entrar a Venezuela. ¿Y sabe usted para qué? Para que votaran a su favor en su reelección. Así se las gasta el señor Nicolás Maduro allá en Venezuela. Y otro que también perdió la cabeza es el segundo hombre más fuerte de Venezuela, Diosdado Cabello, el jefe del cártel de la droga de los soles, que opera en todo el centro y también en Sudamérica, y también es compadre del dictador Nicolás Maduro. Así es que Diosdado Cabello enfrenta ya varias órdenes de captura inmediata sin fines de extradición por parte de la Interpol en varias naciones por daños de lesa humanidad. Así es que a este señor también calificado como el gran engendro del demonio, así lo dice la oposición en Venezuela, le dicen de esta manera, se esconde en el edificio de Miraflores junto con su protector, el señor Nicolás Maduro, para evitar su captura fuera del país. Ahí lo tienen ustedes, la ruta criminal de Diosdado Cabello, todos la conocen dentro y fuera de Venezuela, lo dice la propia oposición. También las redes sociales lo murmuran, lo confirma ya la Unión Europea y también ahora la Embajada de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas lo denuncia de manera abierta. Diosdado Cabello es un ladrón, un matón, un narcotraficante, un farsante. Así es que tiene que ser capturado. El señor Cabello se encuentra en la lista de sancionados por el gobierno norteamericano, pero la gran interrogante es hasta cuándo intervendrá los Estados Unidos militarmente, si es que quiere salvar a Venezuela de estos dos enloquecidos por el poder en esa nación por más de 20 años y que mantienen en jaque al país entero. Ahí el escenario en pantalla. Y ya casi nos vamos, pero antes miren con atención estas imágenes que circulan por las redes sociales y que titulan ¿por qué no debes dormir con tu celular en la cama? Miren ustedes, observen a estos jóvenes que colocan sus aparatos telefónicos en espera de llamada y en medio colocan unas palomitas de maíz y de pronto todos marcan a sus aparatos y miren ustedes lo que ocurre cuando se activan las llamadas. Se produce una onda calorífica, invisible, claro, como si se tratara de un horno de microondas, una radiación, y vean lo que pasa. Saltan ahí las palomitas bien crujientes y doraditas. ¿Alguien gusta? ¿Qué tal? Tengan mucho cuidado, el aviso ahí está, lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones en esta emisión, sobre todo para quienes hacen caso omiso en las gasolinerías de México y del mundo, donde pasan por alto los avisos que prohíben el uso de celulares a la hora de cargar el combustible. Así es que ahí lo tienen ustedes, pero como en algunos de los casos los resultados han sido verdaderamente trágicos, catastróficos, vean ustedes las imágenes. Hay que tener mucho cuidado con el uso de los celulares. Y ahora sí, ya para despedirnos, vean ustedes estas imágenes. Animales de la selva, ebrios, borrachos, como si estuvieran de parranda. Sí, así es. Este es un video documentado en África sobre un árbol que produce cada año una fruta muy sabrosa, conocida como amarula. Contiene un alto porcentaje de alcohol, un 17%, y en esta época del año los animales se desplazan así como por arte de magia para ir a comerla, a degustarla, pero lo más sorprendente es que hasta unidos se ayudan unos a otros para comerla, pero esto no es todo. Vean nada más, tremenda borrachera la que se traen estos animalitos de la selva. Lo peor viene después. Vean ustedes estas imágenes. Y ya con esta nos despedimos. Ahí tienen ustedes las escenas en pantalla. Ahora sí, ya nos vamos, los espero en nuestros siguientes cortes informativos de Fast Track, la información por la vía rápida. Saludo con gusto a todos nuestros seguidores en las redes sociales y a través de las diversas plataformas de televisión de cable de México y el mundo. Están ustedes bien informados, soy Daniel Rosas, hasta la próxima.